A ver, ¿qué tal si la vida y la muerte, o la creación y la destrucción, en realidad no son opuestos, sino que son más bien dos caras de la misma moneda? Justamente de eso vamos a hablar hoy. Vamos a meternos de lleno en un concepto bastante profundo que intenta unificar dos maneras de ver la realidad que a simple vista parecen chocar de frente. Y todo esto arranca con una pregunta. Una de esas que nos ha dado vueltas en la cabeza por siglos, ¿no? ¿Hay algo, cualquier cosa, que sea de verdad permanente? ¿O será que todo, absolutamente todo, está de alguna manera condenado a desaparecer? Ok, para entender esto, vamos a hacer un recorrido. Primero, nos sumergimos en un universo de contradicciones. Luego, les presento el olón degradativo. Después, vemos de qué está hecho, su anatomía, por así decirlo. Buscamos ejemplos que tenemos por todos lados y al final cerramos viendo qué pasaría si viviéramos en un mundo sin opuestos. Bien, arranquemos. La primera parte nos mete de lleno en este rompecabezas filosófico que es el punto de partida de todo. Miren, la cosa es así. Por un lado, tenemos esta idea, la de Uobo, que básicamente dice que el universo es pura degradación. ¿Qué significa eso? Que es un viaje de ida, sin retorno, donde nada es para siempre. Y por el otro lado está la endoepignosemiosis, que nos pinta una realidad que es interpretación, como un pliegue que se dobla sobre sí mismo una y otra vez. O sea, una visión parece decir nada tiene sentido y la otra como que ignora que todo se desgasta. La gran pregunta es, ¿cómo puede ser que las dos cosas sean ciertas al mismo tiempo? Bueno, y es justo acá, en medio de este lío, que aparece una posible solución. Vamos a ver un concepto bien potente que intenta justamente resolver esta contradicción. El concepto clave se llama olón degradativo. ¿Y qué es esto? A ver, imaginen algo que es al mismo tiempo un todo y una parte de algo más grande. Pero, y aquí está la clave, su característica principal es que no existe fuera de su propio proceso de desgaste. No es una cosa, algo estático. Es más bien como un pliegue, un doblez, que se va gastando con el tiempo. Y acá está el corazón de todo, la parte casi poética de la idea. No se puede interpretar algo sin que haya un desgaste. Y no hay desgaste sin que haya una interpretación. El olón degradativo es, ni más ni menos, la unión, la unidad de estas dos fuerzas que parecían opuestas. Ok, ahora vamos a desarmarlo un poco. Exploremos la anatomía de un olón. En esta parte vamos a hacer que esta idea, que suena medio abstracta, se vuelva mucho más real, mucho más tangible, usando unas metáforas que son buenísimas. A ver, lo primero y más importante que hay que entender es que un olón no es una cosa que después con el tiempo se desgasta. No, no, no. Su identidad misma, su ser, es el patrón de su propia pérdida. O sea, es el proceso de su propio decaimiento. Y miren qué buena esta analogía, la del remolino. Piensen en un remolino en el agua. Tiene una forma, ¿verdad? Es una forma estable. Pero el agua que lo forma está cambiando a cada segundo. El remolino solo existe mientras el agua siga fluyendo. Bueno, el olón es exactamente eso. Un patrón estable que está hecho de un flujo constante de cambio y de pérdida. Pero el olón es también memoria. Volvamos a la idea del pliegue. Para crear una forma nueva, para hacer un doblez en la realidad, siempre hay un costo. Siempre. Hay fricción, hay pérdida de algo, y ese pliegue que queda es la memoria de esa violencia creativa que le dio origen. Y esto nos lleva a otra imagen, que es brillante. La cicatriz. ¿Qué es una cicatriz? Es una forma nueva que aparece a partir del recuerdo de una herida. La herida fue el desgaste, la degradación, y la cicatriz es la forma nueva. Fíjense qué potente. No hay forma sin herida. Y por último, el olón es un intérprete. Pero ojo, interpretar el mundo no es algo pasivo, no. Requiere energía, cuesta. El simple hecho de interpretar desgasta al que interpreta. La analogía del escultor para esto es perfecta. Piensen, el artista desgasta la piedra para darle una forma. Pero la piedra también desgasta al artista y a sus herramientas. Es un desgaste mutuo, una interferencia casi violenta que al final crea algo completamente nuevo. Bueno, ya vimos las metáforas. Ahora bajémoslo a la tierra. Veamos cómo este concepto aparece en el mundo real, con ejemplos concretos que nos rodean a todos. Arranquemos por algo bien fundamental, el electrón. Solemos pensar que es una partícula eterna, ¿no? Pues no. Según esta idea, es un sistema en una coherencia forzada.
que se degrada muy lentamente. Que nos parezca eterno es solo una ilusión, producto de que nuestra vida es muy corta. O sea, el electrón no es un ladrillo del universo, es un holón degradativo. La célula es un ejemplo perfecto, clarísimo. Es un todo para sus partes de adentro, los orgánulos, y al mismo tiempo es una parte de un tejido más grande. Y se degrada, claro que sí, con cada división, con cada proceso metabólico. Su identidad es su proceso de envejecimiento. Y esto nos lleva a esa frase tan fuerte: la vida es el pliegue de la muerte. Pero esto va más allá de lo físico. Incluso algo tan abstracto como una idea es un olón degradativo. Piénsenlo. Una idea nace, se empieza a contar, se transforma cada vez que alguien la interpreta y al final o se degrada o se olvida. Un ejemplo claro es la idea de democracia. No es algo fijo, ¿verdad? Es el resultado de toda su historia de desgaste, de reinterpretaciones. Por eso se dice que la cultura es el pliegue del olvido. Y claro, inevitablemente, esto nos toca de cerca, en lo más personal. La persona, el ser humano, es el olón degradativo por excelencia. Nuestro cuerpo crece, envejece y muere. Nuestra identidad no es un alma fija, sino un patrón que se va formando con cada experiencia y con cada decaimiento. Incluso la autoconciencia, el pensar en nosotros mismos, es un acto de autointerpretación que nos va desgastando. Ok, con todos estos ejemplos en la cabeza, llegamos al final. ¿Qué implica todo esto? ¿Qué significa ver el mundo a través de esta lente, la del olón degradativo? Pues significa un mundo sin opuestos. Miren, esta forma de ver las cosas hace que se caigan las grandes divisiones de la filosofía. Primero, ser y devenir. Ya no hay cosas estáticas que después cambian, sino que solo hay eventos que son cambio en sí mismos. Segundo, sujeto y objeto. Se acabó lo del observador neutral. Conocer algo es interferir con ese algo. Y tercero, y quizás el más fuerte, vida y muerte. La vida ya no es lo contrario de la muerte, sino que es el proceso de morir. Para cerrar toda la idea, para que nos quede grabada, hay una última analogía, que es hermosa. El olón degradativo es como una figura de origami que lentamente se va desdoblando, se va deshaciendo. Cada pliegue fue lo que le dio su forma, pero cada pliegue también debilitó el papel. Su naturaleza no es quedarse así para siempre, sino desgastarse con belleza. Y el punto clave, la conclusión de todo, es esta. El olón no es una cosa, es un evento. Un evento de pliegues y de desgaste, de interpretación y de muerte. ¿Se acuerdan de W. E. Bo y la endoepignosemiosis, las dos ideas que parecían irreconciliables? Bueno, resulta que no eran opuestas, eran dos caras del mismo evento. Así que, para cerrar, nos queda una pregunta flotando en el aire. Si la vida es un pliegue que se desgasta, si es como un origami que inevitablemente se deshace, la pregunta que queda para cada quien es: ¿cómo se están haciendo los pliegues en la propia vida?